La atmósfera en la ceremonia de premios organizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de América en la ciudad de Nueva York estaba cargada de una tensión silenciosa y expectación palpable. Cedar. Cuando Shohei Ohtani emergió, cortando el aire de la tarde del día 24, su presencia fue de una calma intrínseca, rechazando cualquier tipo de grandilocuencia innecesaria. En el instante en que su figura apareció en la pantalla, los periodistas, miembros de la industria y galardonados reconocieron tácitamente que él no era solo un premiado más, sino el epicentro de la era actual. El hecho de haber ganado el MVP de la Liga Americana por votación unánime era tratado ya como una premisa que no requería explicación. Ohtani subió al podio y durante poco más de 2 minutos pronunció su discurso completamente en inglés. El contenido fue medido, estructurado alrededor de la gratitud hacia su equipo, su organización y las personas que lo habían apoyado. Sin embargo, fue precisamente esa sobriedad lo que dejó una impresión indeleble. Al prescindir del intérprete y hablar con su propia voz, Ohtani trascendió la fase de una estrella extranjera que se esfuerza por adaptarse. En su lugar, se manifestó como una figura central que existe orgánicamente dentro del panorama del béisbol estadounidense. La barrera del idioma parecía disuelta, la distancia cultural eliminada. Cedar simbolizó que Ohtani había llegado a un punto donde no solo se evaluaba su desempeño, sino su temple y actitud. Aquel momento no fue simplemente un discurso de aceptación, fue una declaración tranquila de que las grandes ligas habían dejado de tratar a Ohtani como una categoría especial, para aceptarlo como el punto de referencia que define la época. No hubo palabras altisonantes ni emociones exacerbadas, pero todos en la sala entendieron. Ohtani había superado la fase de ser juzgado solo por sus resultados, avanzando a la etapa en la que su mera presencia en el podio infunde significado. El siguiente en tomar el estrado fue el célebre cronista Tom Verducci, periodista de Sports Illustrated, cuya trayectoria cubre más de 4 décadas en las mayores. Su estilo, lejos de ser sensacionalista, era controlado, y fue precisamente ese tono tranquilo el que concentró la atención de la audiencia. Verducci comenzó citando al legendario escritor Roger Angell, recordando la anécdota de cómo Angell había visto a Babe Ruth caminando por Manhattan vestido solo con un abrigo de piel. Esa imagen evocaba una época en la que el béisbol estadounidense se construía a base de mito. Pero Verducci se negó a quedarse atrapado en la nostalgia. Reconoció que esa era una época que ciertamente no se repetiría, e inmediatamente regresó la mirada al presente. Afirmó rotundamente que, también en esta era, existe una figura cuyo legado será contado de la misma manera. No fue necesario mencionar su nombre, pues la referencia a Shohei Ohtani era tácita. 55 jonrones, una efectividad de 2.87, batazos y lanzamientos que superan las 100 millas, y un MVP unánime sin precedentes. Los números que Verducci enumeró no se presentaron como comparaciones, sino como evidencia de que Ohtani existía fuera del marco de referencia establecido. Lo más impactante fue que Verducci evitó hasta el final palabras como milagro o casualidad. Cedar puso de relieve que Ohtani no es elogiado por ser especial, sino que es la comprensión y la escala con la que nosotros evaluamos la realidad lo que se ha quedado rezagado. En ese momento, una comprensión tácita se forjó entre periodistas, jugadores y directivos. Esta no era una historia que rememoraba el pasado, sino la certeza de que estaban presenciando un nuevo mito del béisbol en desarrollo. Mientras las cámaras enfocaban el estrado, capturaron fugazmente una sección de la audiencia. De pie, justo detrás de Paul Skenes,
observando en silencio, estaba Aaron Judge. A lo largo del discurso de Otani, Judge no emitió palabra ni alteró su expresión. Cheddar. La ovación llenó la sala tras la conclusión. Judge se movió siguiendo la corriente de la gente, y al cruzarse, posó su mano suavemente sobre el hombro de Otani. Fue un gesto fugaz, pero una acción simbólica que comunicó más que muchas palabras. En entrevistas posteriores a la ceremonia, Judge se mostró reticente a hablar en profundidad sobre ese breve instante. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la existencia de Shohei Otani, eligió sus palabras cuidadosamente, sin ocultar su reverencia. Cheddar mencionó cómo Otani desafía continuamente sus propios límites y admitió francamente que su velocidad de crecimiento parece acelerarse año tras año. Judge también abordó el reciente ranking de los 100 mejores jugadores de la MLB contemporánea, donde Otani recibió una valoración significativamente superior a la suya. Dijo que aceptaba eso como un hecho, sintiendo más resignación que resentimiento. No obstante, la expresión de Judge se suavizó ligeramente cuando compartió una cita de Otani. Al hablar de su alta clasificación, Otani le había dicho: «La razón por la que obtuve una valoración tan alta es porque casualmente ganamos la Serie Mundial». Si hubieran ganado ustedes, habrías recibido la misma evaluación. Ante esa humilde autoevaluación, Judge confesó que, honestamente, sentí que algo que estaba atascado en mi pecho se aligeró. Continuó diciendo que la presencia de Otani es precisamente lo que lo impulsa hacia un nivel de competitividad aún mayor. Gracias a él, quiero ser un jugador todavía mejor, concluyó con calma. Aaron Judge fue más allá y reconoció abiertamente que el discurso de Tom Verducci había señalado con precisión la esencia que el mundo del béisbol a veces olvida inconscientemente. Cheddar. Al referirse a las palabras iniciales de Verducci, por favor no den esto por sentado. Judge las interpretó no como una mera retórica, sino como una advertencia crucial y serena, dirigida a todos los que somos testigos del juego de Otani en esta misma era. Según Judge, las repetidas comparaciones de Otani con Babe Ruth no son una carga, sino la prueba de la escala histórica que está construyendo con diligencia, y enfatizó: «Quizás no volvamos a ver un ser de este calibre durante mucho tiempo». Judge también admitió que quedó profundamente impresionado por la postura de Verducci al presentar a Otani en un foro que reunía a la élite de la MLB. Señaló que era extremadamente raro que un veterano periodista dedicara todo el escenario a hablar de una sola persona en una sala llena de todos los galardonados de la temporada, indicando que esto solo es posible cuando el sujeto central es verdaderamente especial. Judge declaró rotundamente que Otani es alguien que merece absolutamente todos los elogios que se le han brindado. Además, Judge destacó un punto crucial. El mayor valor de Otani no reside únicamente en sus logros en el terreno de juego. Al referirse a Otani como persona, afirmó que la primera palabra que le viene a la mente es respeto. Respeto por el béisbol en sí mismo, por los oponentes, por los árbitros, por los aficionados y por el espíritu competitivo. Cheddar argumentó que esta actitud es lo que convierte a Otani en el modelo a seguir por excelencia en el deporte moderno, el tipo de figura cuya camiseta los padres compran a sus hijos sin dudarlo. Concluyó que a través de ese discurso, Verducci había captado la esencia humana de Shohei Otani y la había transmitido con suma precisión. Él no es solo un MVP, es una vara de medir. Junto a Shohei Otani, durante la ceremonia, se sentó el joven y brillante talento de los Pittsburgh Pirates, Paul Skenes. Aunque su presencia no fue prominente entre la constelación de galardonados, sus palabras posteriores arrojaron luz sobre la atmósfera de la noche desde una perspectiva diferente.
En una entrevista, Skenes describió a Ohtani como una persona sorprendentemente generosa, revelando que el jugador de los Dodgers, a pesar de ser un rival, le había compartido información valiosa sin reservas. Según Skenes, sus conversaciones con Ohtani no se limitaron a consejos unilaterales, sino que abarcaron detalles minuciosos sobre la mecánica de lanzamiento, la selección de lanzamientos y cómo leer la mentalidad de un bateador. Lo más llamativo fue que Ohtani no le impuso sus experiencias de éxito como respuestas definitivas, sino que compartió el proceso de pensamiento detrás de sus decisiones. Skenes consideró esta interacción como un aprendizaje más valioso que la mera técnica, y se sintió profundamente impactado por el hecho de que los mejores jugadores no se aíslan. Skenes también abordó francamente su experiencia pasada al permitir un jonrón a Ohtani. Lejos de alimentar la venganza o la rivalidad, la frustración se transformó. Utilizó ese momento como catalizador para revisar repetidamente videos del swing de Ohtani, estudiando no solo la trayectoria y el tiempo del golpe, sino también el control emocional y la rapidez de juicio del bateador en el montículo. Skenes confesó que, en medio de su investigación, el respeto se adelantó a cualquier otro sentimiento. Mientras observaba a Ohtani, el MVP unánime, en el podio esa noche, el sentimiento de Skenes no era envidia ni desesperación, sino pura alegría por ver a la persona frente a él recibir una valoración justa. Me alegró mucho verlo recibir el premio. Era una imagen que convencía a cualquiera, dijo Skenes, con la franqueza de un joven que mira hacia el futuro. Concluyó diciendo que si algún día pudiera jugar con Ohtani en el mismo uniforme, no habría mejor oportunidad de aprendizaje. Esa declaración sonó menos a un deseo y más a un objetivo natural en el horizonte. Tan pronto como las declaraciones de Paul Skenes se difundieron, los medios de béisbol estadounidenses reaccionaron en masa. La narrativa, sorprendentemente cohesionada, se centró naturalmente en los Dodgers de Los Ángeles. Cedar. Los medios desempolvaron el hecho de que los Dodgers habían contactado a Skenes en el pasado, enfatizando que este interés no era un capricho reciente, sino la extensión de una evaluación y observación continuas. Sin embargo, también se aclaró con sobriedad la realidad de que los Pittsburgh Pirates retienen los derechos de Skenes hasta 2028, haciendo que una transferencia inmediata sea virtualmente imposible. El contexto que se discutió fue que los Pirates no están simplemente en una fase de reconstrucción, sino que están invirtiendo activamente de cara a la próxima temporada. Sin razón para desprenderse de su joven as, cualquier movimiento de los Dodgers se interpretaría como una negociación no oficial. Al mismo tiempo, se informó sobre la adquisición de Edwin Díaz por parte de los Dodgers. Este refuerzo proveniente de los Mets de Nueva York fue interpretado como un movimiento que simboliza cómo los Dodgers están priorizando la victoria actual al mismo tiempo que sientan las bases para el futuro. Varios programas de análisis y columnas profundizaron aún más. Se reveló la información de que Skenes había compartido una comida con Andrew Friedman, el encargado de las decisiones en los Dodgers durante el receso de temporada. Se explicó que no fue una negociación formal, sino un encuentro para intercambiar ideas y discutir visiones futuras. Sin embargo, este simple hecho ya indicaba que la relación entre ambos había trascendido el marco de ser simplemente oponente y director de operaciones. Los medios lo describieron con expresiones como acuerdo sin contrato o tráiler silencioso, sugiriendo implícitamente que la historia ya había comenzado, aunque evitaran sacar conclusiones inmediatas. Una conclusión clara emergió a lo largo de esta noche. La grandeza de Shohei Ohtani ya no puede medirse únicamente por el título de MVP. El resultado unánime es innegablemente abrumador,
Pero lo que se comparte silenciosamente dentro del círculo del béisbol es la sensación de que su presencia transforma el aire a su alrededor. Sin excepción, ya sea un oponente, un joven compañero de banquillo o una estrella de su propia era, aquellos que interactúan con Ohtani dicen que la calidad de la competencia cambia. Esta transformación, aunque no cuantificable con números, se encadena inexorablemente. Es notable cómo Ohtani, siendo un ganador, no intenta monopolizar la victoria. Su actitud de atribuir su propia valoración a la suerte o al entorno y de reconocer frontalmente el esfuerzo de sus rivales no es algo común en el deporte profesional. Por eso, sus palabras no se toman a la ligera, sino que se reciben con peso. Como resultado, los jugadores que desean aprender o jugar en su mismo espacio gravitan naturalmente a Ohtani. Este fenómeno no es casualidad, es la inevitable fuerza de atracción generada por su carácter. Esta fuerza de atracción también está moldeando el contorno de la organización de los Dodgers de Los Ángeles. Aunque a menudo se habla de los Dodgers en términos de poder adquisitivo y trayectoria, la palabra que ahora usan los jugadores es entorno, un lugar que persigue la victoria mientras respeta la integridad humana. Con Ohtani en el centro, los valores del clubhouse se irradian hacia el exterior. Los rumores de adquisición y las especulaciones sobre futuros traspasos tienen un significado que va más allá del simple refuerzo de la plantilla. En el deporte moderno, donde la ilusión se intensifica y las evaluaciones se consumen rápidamente, Shohei Ohtani existe como un nuevo punto de referencia. Gana con habilidad, lidera con actitud y atrae a la gente con respeto. Esta acumulación de logros ya está influyendo en la dirección del equipo y de la liga en su conjunto, trascendiendo el éxito individual. Shedar. El MVP es solo un hito. Lo que esta noche demostró fue la verdad silenciosa e inquebrantable de que el jugador que define una era no se trata solo de qué tan bien gana, sino de cómo lo hace.